No hay una placa, no hay monumento, no hay tumbas, solo quedan nombres, tachados de los registros de nacimiento, borrados de los árboles genealógicos, eliminados de las bases de datos de licencias de conducir. 322 mujeres. Les llamaban retiros, santuarios para mujeres que habían perdido el rumbo. Eran recintos aislados en los bosques, el desierto, cerca de ríos y, a veces, bajo tierra. Lugares dirigidos por hombres sonrientes con túnicas y mujeres de voz suave que predicaban sobre la luz, el silencio y el renacimiento. Su eslogan: para borrar el ruido del mundo, primero debemos borrar el yo. La primera mujer desapareció en 1987. Se llamaba Judith Merrow. Era una católica devota que había sufrido un aborto espontáneo y se registró en un centro de renovación espiritual en el norte de Idaho. Nunca regresó. Luego volvió a suceder. En 1990. Después, en 1994. 1996. 1998. 2001. Casi nadie lo notaba. Eran mujeres que ya habían sido invisibilizadas por la sociedad, adictas en recuperación, extrabajadoras sexuales, con enfermedades mentales o simplemente hijas problemáticas. A sus familias se les decía que se habían escapado, que habían recaído, que se habían ido por voluntad propia. Pero cuando una exconsejera envió anónimamente una lista con 129 nombres a una periodista en 2015, todo cambió. La lista creció. 214. Luego 289. Ahora 322. Pero nadie fue arrestado. No se encontraron cuerpos. No hay fotos de los campamentos. Ninguna agencia oficial confirma que la doctrina haya existido. Todo lo que queda es lo que estás a punto de escuchar. Y cuando lo escuches, entenderás por qué hicieron tanto esfuerzo para que lo olvidaras. Algunas historias se entierran, otras jamás debieron ser recordadas. En el silencio de Dios renacemos. Nunca se les llamó campamentos, no oficialmente, no al principio. En los folletos eran santuarios espirituales, lugares tranquilos lejos de las ciudades y del pecado, escondidos entre pasos montañosos, crestas boscosas, mesetas desérticas, o a la sombra de pueblos en ruinas donde nadie hacía preguntas. A la mayoría se les conocía simplemente por nombres como el Jardín de Esther, Arizona, Esposas Silenciosas del Cordero, Oregón, Misericordia, Colombia, el Recinto de la Restauración, Missouri, Campamento Luz del Alba, Texas. Cada uno ofrecía una promesa, un espacio seguro para que las mujeres sanen, se reconecten con Dios y limpien sus vidas de maldad. Pero la verdad era mucho más oscura. Casi siempre comenzaba con una carta, a veces una llamada, a veces la visita de un pastor. Una mujer, luchando contra la depresión, de luto, recientemente divorciada, recibía este mensaje de su iglesia, su familia o su terapeuta. Hay un lugar al que puedes ir. No es un castigo, es una renovación. Si dudaba, la tranquilizaban. Solo son 3 semanas. Paz, oración, sin teléfonos, solo descanso. No se les decía que cederían el control de sus finanzas. No se les decía que les quitarían sus pertenencias al llegar. No se les hablaba de los votos de silencio, los dormitorios cerrados con llave, ni del hecho de que irse sin permiso sería considerado un fracaso espiritual. Y castigado. Los campamentos no tenían rejas, pero no las necesitaban. Estaban lejos de los pueblos, sin transporte visible. Muchos estaban detrás de iglesias o centros de retiro, pero otros se ubicaban en tierras protegidas bajo leyes de exención religiosa. En el Jardín de Esther, las mujeres no podían hablar durante los primeros 30 días. En Campamento Luz del Alba,
El contacto visual estaba prohibido salvo en oración. Las comidas se servían en silencio. Se exigía llevar un diario. A cada mujer se le asignaba una hermana guardiana. No como amiga, sino como vigilante. Las camas estaban alineadas sin privacidad. Las duchas eran cronometradas. No había teléfonos. No se permitían cartas salientes. Todos los mensajes entrantes eran leídos, censurados o retenidos. Y aún así, rezaban, lloraban, confesaban sus pecados agravadoras durante las llamadas horas de reflexión. Se les decía que no estaban listas para volver al mundo. Algunas mujeres se quedaban 6 semanas. Otras, 6 años. Una mujer que trabajó en uno de los campamentos durante 2 años compartió su historia en una declaración sellada. Nos entrenaban para hablar suavemente, siempre suavemente. Nunca alzar la voz. Eso se consideraba mundano. La doctrina decía que la gentileza era la espada que tallaba el pecado del alma. No podíamos decir dónde trabajábamos, solo que era el ministerio. Las mujeres llegaban rotas. Muchas lloraban los primeros días. Les dábamos una Biblia y sedantes herbales. Se les decía que tenían demonios dentro, que no estaban salvadas, solo resguardadas. Algunas intentaban irse. Se nos ordenaba aislarlas, meterlas en la sala de bendición. No tenía ventanas. Cuando se le preguntó qué pasaba con las mujeres que permanecían más de un año, hizo una pausa de casi 20 segundos. Y luego dijo: las llevaban a Crísalis. No quiso decir más. No en ese momento. Ningún campamento listaba oficialmente a Crísalis como una ubicación. Ninguna imagen satelital mostró jamás una estructura con ese nombre. Pero sobrevivientes e informantes la mencionan una y otra vez. Si desobedecías demasiadas veces, te enviaban a Crísalis. Decían que Crísalis era donde finalmente dejarías atrás tu piel mundana. Nunca volvimos a ver a las mujeres que iban allí. Algunos creen que estaba bajo tierra. Otros decían que era un edificio aparte. Una capilla bajo otra capilla. Pero no hay registros, ni escrituras de propiedad, ni declaraciones fiscales, ni afiliación religiosa. Una sobreviviente describió a Crísalis como un túnel bajo el campamento, lleno de un canto suave que nunca se detenía. Le dijeron: si regresas de Crísalis, renacerás, pero no todos necesitan volver. Lo más perturbador no era que estos campamentos existieran. Era que funcionaron durante décadas, en diferentes países, en distintos idiomas, con nombres apenas distintos, pero con prácticas idénticas. ¿Cómo era posible? Algunos investigadores creen que fue un culto descentralizado. Otros piensan que era un movimiento coordinado que operaba bajo leyes de inmunidad religiosa, usando docenas de organizaciones fachada para reclutar mujeres vulnerables. Pero hay un detalle más aterrador que cualquier otro. Ningún campamento registró jamás más de 20 mujeres al mismo tiempo. Y sin embargo, 322 mujeres desaparecieron. Una extrabajadora administrativa de Esposas Silenciosas del Cordero afirmó que el número real de mujeres admitidas fue mucho mayor al que se reportó. No teníamos registros digitales. Todo era en papel y aún así codificado. Solo mujeres con ciertos perfiles podían quedarse por períodos largos. La mayoría era enviada a casa después de 30 días. Pero si eras elegible, eras marcada para Crísalis. Nos decían que debías estar espiritualmente fracturada, un recipiente listo para vaciarse por completo. Las seleccionadas eran aisladas. Se les daba menos comida. Se les decía que sus familias habían dejado de llamar. Algunas creían que sus familias las habían abandonado. A una mujer, Sofía R., le dijeron que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico. No era cierto. A otra, Lilian P., le dijeron que su nombre había cambiado porque Dios la había renombrado.
El verdadero objetivo de los campamentos se hizo claro: borrar la identidad. Para el 2016, 10 campamentos habían cerrado misteriosamente en cuestión de meses tras la filtración del reportaje original. Los edificios fueron vendidos, los registros destruidos, el personal desapareció. Incluso los antiguos directores de 2 campamentos no pudieron ser localizados. Nadie fue acusado. ¿Y las familias? Recibieron el mismo mensaje de siempre. Ella se fue. No quería ser encontrada. Lo sentimos. No podemos ayudarle. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué decenas de mujeres siguen apareciendo como desaparecidas bajo supervisión de tutela religiosa? ¿Por qué uno de los documentos restantes contiene una frase escrita a mano que dice: 322 completas. La puerta está sellada? ¿Y por qué la iglesia que operaba el jardín de Esther ahora niega que haya sido dueña del terreno? Se fue por su propia voluntad. Eso es lo que siempre decían. Sin importar la mujer, sin importar el campamento, sin importar el año, se fue. No quería regresar. Eligió el camino del silencio. Se convirtió en una frase ensayada, un guión. Pero detrás de ese guión había un patrón, uno que abarcó continentes, idiomas, denominaciones y 3 décadas. Su nombre era Judith Merrow. Tenía 36 años, bibliotecaria en Boise, Idaho. Tranquila, soltera, devota. En 1987 sufrió una crisis nerviosa tras el nacimiento sin vida de su segundo hijo. Su pastor le recomendó una breve estadía en un retiro en el norte de Idaho. Subió a una camioneta patrocinada por la iglesia y nunca más se la volvió a ver. El campamento dijo que se fue después de 4 días, con un hombre llamado Eli. Pero su familia juró que no tenía relaciones sentimentales y que jamás desaparecería así. Nunca se investigó su caso. Jamás se añadió su nombre a ninguna lista federal de personas desaparecidas. El retiro cerró al año siguiente, pero Judith fue solo el comienzo. En 1990, otras 2 mujeres desaparecieron de campamentos distintos. Paula Quinto, de Missouri; Rosa S., de Sonora, México. Ambas estaban bajo el cuidado de programas de restauración basados en la fe. Ambas fueron reportadas como desaparecidas por familiares que recibieron cartas contradictorias, una escrita a mano, otra mecanografiada, supuestamente firmadas por las mujeres, pero con fechas distintas y errores ortográficos incoherentes. En 1994, Marina E., una exmonja de 24 años que ingresó a Misericordia para un retiro privado, fue reportada desaparecida por su hermana. La última vez que se le vio fue entrando por las puertas del recinto. Nadie la vio salir. En 1996, Eileen Torres, de 19 años, desapareció de un campamento en Florida tras solo 2 semanas. Su compañera de cuarto luego afirmó que Eileen comenzó a escuchar voces y fue llevada al sótano de oración. Nunca regresó. Las desapariciones se intensificaron en los siguientes 10 años. Mujeres de Oregón, Texas, Honduras y Bolivia, todas desaparecidas. Todas vinculadas a centros de rehabilitación religiosa cuyos nombres cambiaban constantemente. Camino Bendito, La Mesa de la Renovación, Hijas del Silencio, La Puerta Suave. Las autoridades nunca conectaron los puntos. Hasta que en 2015, un sobre Manila llegó a la oficina de una periodista freelance llamada Clara Ristow, en St. Paul, Minnesota. En su interior había 14 páginas con nombres mecanografiados, notas manuscritas en español, inglés y portugués, nombres de campamentos. Fechas de admisión sin salida, anotado junto a ciertas entradas, 129 nombres en total. Todas mujeres, todas desaparecidas. No había dirección de remitente, solo una portada con este mensaje: están enterradas en doctrina, no en tierra. Encuéntralas antes de que nos convirtamos en ellas.
Clara comenzó a trabajar. En silencio, con cuidado. Verificó nombre por nombre. Cruzó datos con periódicos locales, obituarios familiares, boletines archivados de iglesias. Encontró 74 familias que confirmaron que sus hijas, hermanas o esposas habían desaparecido bajo supervisión religiosa. Algunas nunca habían hecho denuncias formales. La Iglesia nos dijo que tuviéramos paciencia, que estaba recuperándose. Recibíamos cartas, pero no era su letra. Nos dijeron que hacer preguntas interrumpía su sanación. A los pocos meses, Clara publicó un informe limitado en línea, sin nombres, solo cifras y pruebas. Lo suficiente para generar atención sin provocar demandas. Fue entonces cuando recibió el segundo sobre. Esta vez contenía 85 nombres más. El número se volvió un símbolo, 322. Y nadie pudo darle una explicación. Clara contactó a los campamentos. Nadie devolvió sus llamadas. Contactó a las autoridades locales. Dijeron que no había actividad criminal creíble para investigar. Contactó a la Oficina Nacional de la Iglesia de la Restauración Universal, afiliada informalmente con muchos de los campamentos. Emitieron una única declaración pública. Creemos en la libertad de voluntad y en la santidad del renacimiento. Si alguien elige desconectarse del mundo, respetamos su decisión. Sin negaciones, sin confirmaciones, solo nada. Algunas familias finalmente estaban listas para hablar. Donna Caldwell, cuya hija Margaret desapareció en 2004 del centro El Pozo Sagrado, en Virginia Occidental. Recibimos una carta 3 semanas después de su llegada. Decía que no quería ser contactada otra vez. Pero mi hija tenía epilepsia. Necesitaba medicación. No cortaría lazos así. Cuando fuimos allá, nos dijeron que Margaret ya se había ido. No nos dejaron entrar al recinto. Beatriz Mena, cuya hermana Lucía desapareció de un retiro en Chile, nos dijeron que estaba demasiado dañada para volver, que había abrazado el silencio y entrado al rebaño de Dios. Nunca pudimos despedirnos. Nunca vimos un cuerpo. En total, casi 100 familias firmaron una petición en 2017 para iniciar una investigación internacional. Jamás se concedió. Para 2018, Clara notó algo extraño. Los campamentos que aparecían en mapas satelitales o en registros locales estaban desapareciendo digitalmente. Los sitios web fueron eliminados. Los resultados de búsqueda redirigían a páginas principales de iglesias. Las imágenes de los recintos estaban desenfocadas o reemplazadas. Los registros estatales los clasificaban como sitios espirituales inactivos. Algunas direcciones llevaban a lotes vacíos o edificios quemados. Algunos sitios aún existían, pero con nuevos nombres y nuevos directores. Intentó volver al campamento Luz del Alba en Texas. Ahora se llamaba Refugio Hermanas Benditas. Cuando preguntó por el campamento original, los nuevos encargados dijeron: «Eso es un rumor. Aquí nunca hubo más que buenas intenciones». En 2019, un informante, un exjardinero, le envió a Clara una unidad USB. En ella había una grabación de seguridad borrosa con fecha octubre de 2006. Se veían 6 mujeres con túnicas blancas, escoltadas por un patio hacia una puerta marcada. Santuario B, Crisalis. Caminaban lentamente, cabezas inclinadas. 2 iban descalzas pese a la nieve. Un hombre con túnica las seguía, leyendo en voz alta lo que parecía ser escritura sagrada. La grabación terminaba a las 11:12 de la noche. Un segundo clip mostraba la misma puerta, abriéndose al amanecer. Pero solo el hombre salió. Clara compiló los datos conocidos. 322 mujeres, 189 con familias que confirmaron su desaparición. 57 declaradas fallecidas oficialmente,
pero sin restos 43 listadas como ausentes voluntarias. Por los campamentos 33 sin apellido, solo iniciales. 0 reaparecieron, 3 dejaron diarios personales, 2 fueron quemados por familiares bajo consejo de la Iglesia. El tercero fue sacado a escondidas e incluía frases como «Soñé con mi propio funeral». Cantaban, pero al revés. Dicen que ahora estoy vacía. Eso significa que estoy lista. Si olvido quién soy, ¿eso significa que ya me salvé? A finales de 2020, Clara recibió un último correo electrónico. No tenía dirección de remitente. La línea de asunto decía «La puerta está cerrada». El mensaje «Puedes seguir buscando». Pero esto no fue un crimen. Fue una elección. Fueron elegidas. Fueron voluntarias. El correo desapareció 5 minutos después de ser abierto. Nunca recibió otra pista. Pero los nombres aún permanecen. Cada uno es un signo de interrogación. Un fantasma. Y en algún lugar, bajo los suelos de capillas antiguas y dormitorios silenciosos, la doctrina que las borró aún espera. Borrar el yo es la primera verdadera oración. En el núcleo de cada campamento, más allá de la falsa amabilidad, de las reglas suaves y del silencio impuesto, latía una creencia. No estaba impresa, no aparecía en libros, pero vivía en susurros, oraciones y rituales transmitidos de mujer en mujer como un silencioso contagio. Las mujeres no solo eran alojadas, estaban siendo reconfiguradas. En 2021, una investigadora anónima envió a Clara Ristow páginas escaneadas. Manuscritos, escritos a mano, envejecidos. Sin traducir. Provenían de un cuaderno recuperado de una capilla abandonada del campamento La Puerta Suave en Veracruz, México. Tras meses de descifrado lingüístico, destacaron frases como «La voz es más fuerte cuando el recipiente está vacío». La obediencia no es sumisión, es evaporación. Debes dejar de existir antes de volverte sagrado. No recuerdes tu nombre, te une al pecado. Quien lo olvida todo se convierte en la luz misma. El cuaderno no tenía portada ni autor, solo 2 palabras bordadas en cuero quemado. Doctrina de la obediencia. Sobrevivientes, entrevistadas en secreto, solo se conocen 5, describieron experiencias inquietantemente similares, aunque fueran en distintos países, idiomas o momentos. Todas mencionaron horas de reflexión, confesiones diarias agravadoras, frente al espejo, hasta no sentir nada. Ayuno de obediencia. Hasta 72 horas sin comer, beber ni hablar para debilitar el agarre de la carne. Supresión del nombre, identificada solo por números. Por ejemplo, hermana 12, recipiente 7, obediente 9. Noches blancas, noches de luna llena con cantos prolongados y silencio hasta el amanecer. Una mujer de Uruguay describió un ritual llamado desligamiento. Nos encerraban y hacían repetir nuestros nombres una y otra vez hasta que sonaban a mentiras. Luego nos decían que dejáramos de decirlo. Ya no éramos nosotras mismas. Si llorabas, decían que no estabas lista. Según testimonios, manuscritos recuperados y análisis de teólogos, la doctrina de la obediencia se cimentaba en 3 creencias centrales. El yo es la barrera. El pecado no es un acto, sino la identidad misma. Nombre, memoria, pensamientos, deseos. Todo debe desmantelarse para alcanzar un estado superior. El ruido del mundo vive dentro de ti. Debes silenciarlo desde adentro. Dios es ausencia. El concepto de Dios no es presencia, sino vacío. Un hueco en el que los recipientes dignos son absorbidos. Una visión opuesta al cristianismo tradicional. Dios no es un rostro, es el silencio que llega después del olvido. La obediencia es ascensión para la doctrina. Obedecer significaba borrarse por completo.
No solo cumplir reglas, sino aniquilar la individualidad. La verdadera obediencia era desaparecer mientras aún respiras. En todos los campamentos se referían, en susurros, a eventos llamados noches de purificación. Nunca programadas. Nadie sabía cuándo pasarían, pero cuando lo hacían, el campamento cambiaba. Camas vacías, ventanas cubiertas, comidas suspendidas. Un murmullo tenue emanando de altavoces ocultos, y siempre una puerta marcada Santuario o Crísalis se abría. Las sobrevivientes afirmaban que se llevaban a grupos de 3 o 5 mujeres. Vestidas de blanco, caminaban en fila, cantando versos de la doctrina se las ofrendaba y ninguna regresaba. Nunca. En 2020, durante la restauración de una capilla histórica en el norte de Idaho, vinculada a el Jardín de Esther, se descubrió una trampilla sellada bajo el altar. Conectaba a un túnel de piedra estrecho, apenas 1.5 metros de altura. Al final hallaron 14 cojines de oración gastados, alineados, un círculo de máscaras de madera tallada, un grabador de carrete oxidado, una inscripción en la pared: «Ya se han ido». El audio, degradado, contenía una voz diciendo: «Ella está lista. Ha vaciado su nombre. Llévala al plegamiento». Seguido de 47 minutos de un murmullo tenue. El lugar fue sellado nuevamente por orden estatal. No ha sido reabierto. Solo una mujer, conocida públicamente como Recipiente 12, afirma haber regresado de Crísalis. Su nombre real está protegido. Accedió a una entrevista en audio con filtro de voz. Sus palabras fragmentadas, incoherentes, pero escalofriantes. Olvidas a propósito, te enseñan cómo. Dices tu nombre al revés hasta que se rompe. Me llamaban 12 porque fui la 12ª en volver. Las otras no lo lograron. El plegamiento no es muerte, es difuminar. Sientes tu cuerpo ablandarse. Olvidas cuántos dedos tienes. Olvidas el lenguaje. Y cuando olvidas lo suficiente, te llevan. Vi a una chica desaparecer con solo parpadear. Un momento estaba arrodillada. Al siguiente, su túnica cayó al suelo, como si su cuerpo se hubiera disuelto en el aire. Nos decían que era misericordia, que nuestro mundo estaba lleno de cicatrices, y el plegamiento era como Dios nos volvía en blanco. Hoy vive bajo protección gubernamental, duerme en el suelo, rechaza comer con cubiertos, y cada noche se mira en un espejo y pronuncia su nombre, para recordar que aún existe. Lingüistas que analizaron los escritos de la doctrina descubrieron un código simbólico en los márgenes: el conjunto vacío, el círculo negro y el símbolo de abajo, triángulo apuntando abajo. Se cree que estos símbolos indican niveles de obediencia. Los documentos con los 3 símbolos se hallaron junto a testimonios de desapariciones o noches de purificación. Uno, hallado dentro de una Biblia hueca en Argentina, combinaba los 3 símbolos y terminaba con la frase: «El plegamiento es irreversible. La voz no puede volver. Ella es obediente para siempre». En Bolivia, una mujer llamada Milagros, cuya hermana desapareció en 2003, afirmó haber hallado un cofre cerrado bajo tierra tras la muerte de su padre. Dentro encontró una túnica, un collar de madera tallado con el número 44, un folleto titulado «El plegamiento final». Lo llevó a la policía. Lo quemaron. Le dijeron que era herético y peligroso para el alma. Hoy vive en el exilio. Ha hablado en público solo una vez. Dijeron que si lo leía, olvidaría a mi hermana. Así funciona. Una vez conoces la doctrina, empieza a deshacerte. En 2022, el doctor. Andrés Ruano, archivista chileno que recopilaba materiales sobre la doctrina, murió súbitamente de una convulsión neurológica extrema. No tenía historial de epilepsia ni enfermedad. Antes de morir, envió a un colega una carta que decía: «Estos textos no son solo instrucciones, son performativos. Leerlos es participar. Ten cuidado.
siento cómo me vuelvo menos real cada día. Cuando hallaron su cuerpo, su apartamento estaba en absoluto silencio, sin relojes, sin teléfono, sin sonido. En su espejo había una frase: «Ella está casi aquí». A pesar de los esfuerzos por desmantelar los campamentos, la doctrina sigue filtrándose hoy. Frases antes solo usadas dentro de sus muros, ahora emergen en ministerios independientes. Bienaventuradas las vacías. Las obedientes caminan solas. Quien escucha en silencio está más cerca de Dios. En TikTok, algunos influencers espirituales marginales promueven el ayuno del ego y la aniquilación de identidad, con frases inquietantemente similares a los textos de la doctrina. En un video viral de un supuesto retiro de bienestar, se veían mujeres con túnicas blancas en círculo repitiendo: «Olvido para recordar». El origen del clip es desconocido. La ubicación, sin revelar. Tal vez la verdad más aterradora es esta: las mujeres lo creyeron. No todas. No al principio, pero aquellas que se quedaron lo suficiente, que fueron aisladas lo suficiente, que ayunaron lo suficiente, que fueron quebradas lo suficiente. Empezaron a acoger el borrado. Olvidar mi pasado fue un regalo. Ya no quería ser yo. Cuando por fin obedecí, ya no sufría. No me tomaron, me entregué. ¿Qué hacemos con eso? ¿Es asesinato o adoración? ¿Es culto o es un llamado? No todas las tumbas están hechas de tierra. En los años posteriores a la exposición de la doctrina y los 322 nombres, periodistas, exorcistas, arqueólogos y antiguas creyentes intentaron rastrear evidencia física de lo ocurrido. No encontraron ataúdes, ni lápidas, ni cenizas. Pero eso no significaba que no hubiera tumbas, solo que se veían diferentes. A inicios de 2021, un equipo de investigadores independientes de la Universidad de Nuevo México obtuvo acceso a una propiedad abandonada, registrada antiguamente a una fugaz organización llamada las Hermanas del Silencio. El campamento había sido cerrado desde 2007 tras un incendio. El edificio principal ya no existía, pero algo llamó su atención. Una depresión extraña en la tierra, detrás de las ruinas. Un área de suelo quemado donde jamás volvió a crecer vegetación. Una hilera de piedras dispuestas en un semicírculo perfecto. Al excavar 1 metro, encontraron fragmentos de tela blanca, varias vasijas de cerámica rotas, todas con la palabra recipiente grabada. Dientes humanos, pequeños, limpios y limados en las raíces. Un informante anónimo les indicó que el sitio había sido usado para una noche de purificación. No había cuerpos completos. No se encontró ADN identificable. La propiedad fue comprada discretamente por un grupo religioso privado semanas después. La excavación fue cerrada. En el sur de Chile, habitantes de un remoto poblado hablaban de una misión abandonada conocida como la capilla que susurra. La leyenda decía que si te quedabas dentro por la noche, escucharías a mujeres rezando. Un técnico de audio la visitó en 2019 y grabó casi 2 horas de sonido ambiente. Al analizar el audio, se revelaron susurros repetitivos. Ella está lista. 12 por la puerta. Doblamos la luz. Doblamos la luz. Llévala, olvídala, ella quiso. Bajo el piso de la capilla había una cripta estrecha, usada antiguamente para oración de rodillas. En su centro, una máscara de madera marcada O9, un casete antiguo dentro de una caja de bronce ceniza, demasiado fina para ser solo de madera. El Vaticano negó cualquier vínculo con el sitio. Fue demolido antes de terminar el mes. Al trazar las propiedades conocidas utilizadas por los campamentos, surgió un patrón extraño. 36 de los edificios carecían de algo en común: planos originales. Ya fueran iglesias, cabañas o centros de retiro, la mayoría fueron remodelados tras su clausura,
pero los planos originales no existían. Donde deberían haber paredes, había vacíos. Donde debían haber habitaciones, se hallaban corredores sellados o umbrales tapiados. Los constructores notaron conductos de ventilación que no llevaban a ninguna parte, ascensores que descendían un piso de más cámaras sin ventanas ni puertas, solo bancos empotrados. En Missouri, un equipo restaurando el compuesto de la restauración encontró una escalera tras una falsa biblioteca. En el fondo, una pila bautismal, 7 túnicas colgadas y secas, sin rastro de humedad, y una única frase tallada en la pared: quienes entraron jamás se mojaron. Forenses en Colombia revelaron hallazgos tras la muerte natural de 2 mujeres que habían escapado años antes del campamento Misericordia. Durante la autopsia se observó algo inusual. Ambas tenían una cicatriz circular idéntica detrás de la oreja izquierda. No era una incisión quirúrgica. Más bien, parecía un símbolo presionado en la piel durante la cicatrización. Al analizarse con luz infrarroja, ambas marcas revelaron tinta incrustada. El símbolo del conjunto vacío. La primera marca de obediencia en la doctrina. La hermana de una de ellas afirmó que esa marca no estaba ahí antes de unirse al campamento. La otra familia se negó a comentar. En Guatemala, habitantes cerca de un antiguo convento abandonado contaban historias de las mujeres dobladas, espíritus que caminaban de noche pero no se movían como humanas. Se deslizan, sus brazos se doblan hacia atrás, no hacen sonido, inclinan la cabeza como si escucharan algo que no está allí. A veces golpean ventanas, a veces caminan hacia los ríos y desaparecen. Nunca se ha documentado prueba concreta. Pero una fotografía tomada en 2016 cerca de las ruinas del campamento Luz del Silencio muestra una figura pálida entre los árboles, alargada, con brazos anormalmente largos y un rostro que no refleja luz. El análisis digital fue inconcluso. Los metadatos del archivo estaban corruptos. En 2022, el antropólogo francés Dr. Léon Marchot declaró públicamente haber hallado una fosa común bajo una capilla en Perú. Pero al comenzar la excavación, no se hallaron cuerpos, solo cientos de túnicas dobladas, colocadas como si cubrieran cuerpos. Túnicas de todos los tamaños, sandalias alineadas a los lados, piedras huecas donde debían estar las cabezas, y junto a cada conjunto, una fotografía de una mujer, quemada parcialmente. El doctor Marchot concluyó que se trataba de un entierro simbólico, pero la jefa de excavación, Adelina Costa, discrepó. No enterraron símbolos, enterraron obediencia, y algo dejó esas túnicas atrás. Sea lo que fuese, salió de ellas. En una bóveda subterránea cerca de la frontera de Oregón, antigua parte de Esposas Silenciosas del Cordero, un grupo de exploradores urbanos halló una puerta de acero soldada. Tardaron 3 horas en cortarla. Dentro había un pasillo angosto, velas consumidas aún en pie, 17 líneas talladas en la pared. Conteo y al final, una túnica blanca colgando de un anillo de hierro en el techo. Grabado en el metal se leía: Ascensión fallida. La obediente 94 se disolvió demasiado pronto. Es la única referencia conocida a una purificación o plegamiento fallido. Ningún explorador volvió al lugar. Uno dijo más tarde: a veces despierto y siento que alguien susurra en la parte trasera de mi cráneo. No me habla a mí, habla dentro de mí. En 2023, Clara Ristow presentó 81 solicitudes de información, FOIA, en 12 países, buscando datos sobre expropiaciones, desaparecidos o investigaciones internas relacionadas con los campamentos. Todas fueron denegadas, excepto 2. Y las 2 aprobadas llegaron fuertemente censuradas. Páginas en negro, direcciones eliminadas, pero una nota filtrada en el margen decía:
Los campamentos no fueron terminados. Fueron absorbidos. Las doctrinas no desaparecen, se reubican. Confirmando el peor temor. La doctrina nunca murió. Solo cambió de forma. Algunas iglesias construidas después de 2010 presentan similitudes arquitectónicas con los antiguos campamentos. Sótanos sin puertas de acceso, piletas bautismales jamás usadas, retiros de mujeres promocionados como solo por voto, sin teléfonos, sin contacto. Una mujer en Washington reportó que su amiga nunca volvió de un retiro espiritual de 40 días. La iglesia negó que se hubiera inscrito. Su nombre, María Álvarez. Ya estaba en la lista de Clara. Número 323. En 2024 apareció brevemente un sitio web con el nombre obedientlight.org. Incluía un reloj regresivo, un símbolo Mi fusionado y una única frase: ella volverá con silencio en la lengua y fuego en la sangre. El sitio desapareció 24 horas después. Todas las copias en caché estaban corruptas. Pero análisis forense rastreó el hosting a una empresa fantasma en Lisboa. Su nombre: Chrysalis Holdings. Investigadores, líderes espirituales y familias de desaparecidas discrepan sobre lo que realmente ocurrió. Algunos creen que fue manipulación masiva, un culto que explotó mujeres y ocultó sus restos con rituales y ceniza. Otros sospechan algo más metafísico, pero nadie puede explicar: la ausencia total de cuerpos, la montaña de evidencia sin cadáveres, las huellas doctrinales sin fundadora visible, y la entrada final en la lista original de nombres, número 322. Hermana Cero Estado. Guardiana de la puerta. Nota: nunca entró. ¿Esperó? No todas las que escaparon regresaron completas. La mayoría de las mujeres tomadas por la doctrina jamás volvieron a ser vistas. Pero unas pocas, solo 3 confirmadas, regresaron. No escaparon como uno lo imaginaría. No hubo huidas a medianoche, ni cadenas rotas. Nadie irrumpió llorando por ayuda. Simplemente reaparecieron, pero ninguna regresó siendo la misma persona. Ruth M. apareció en un hospital de Oregón en el otoño de 2009. Estaba descalza, temblorosa, y hablaba en fragmentos de latín, español e inglés. Había sido reportada como desaparecida 5 años antes en el campamento Esposas Silenciosas del Cordero. No recordaba absolutamente nada de esos 5 años. Cuando le mostraron fotos de su familia, rompió en llanto, pero no los reconocía. Se refería a sí misma como vasija de la quietud. Los médicos la diagnosticaron con fuga disociativa y pérdida extrema de memoria inducida por trauma. Pero había detalles extraños. Una cicatriz en forma de triángulo sobre la clavícula. Tendencia a despertarse todos los días exactamente a las 3:33 de la mañana. Costumbre de quedarse de pie en las esquinas, en completo silencio, durante horas. Hablaba del canto que habita debajo, y en una ocasión le susurró a su psiquiatra: ella sigue tarareando. La siento caminar por el pasillo detrás de mis ojos. Fue internada en una unidad de cuidados prolongados. Nunca ha hablado con la prensa. Lucía R., dada por muerta tras desaparecer del campamento Reflejo en Argentina, regresó en 2016. Tocó el timbre en casa de su hermana. Vestida de blanco, con la cabeza rapada y un tatuaje del símbolo 0 vacío detrás de la oreja izquierda. No habló durante 3 días. Cuando lo hizo, escribió en un papel: quería volver, todavía quiero. Lucía luego reveló que Crisálida no era un lugar, sino un espacio en la mente. Nos doblaron hasta que olvidamos los bordes. Luego la luz llenó el resto. Allí era cálido, sin culpa, sin recuerdos. Sin yo asegura que fue de vuelta porque su cuerpo rechazó el silencio.
Ahora vive sola en las montañas. Recibe visitas mensuales de una enfermera voluntaria. En la pared de su casa hay una sola frase tallada en la madera: la obediencia es paz. La tercera sobreviviente confirmada es conocida solo como la Gritona. Fue hallada fuera de un convento abandonado en el sur de Italia, en posición fetal y gritando sin cesar durante 3 días. Nunca se le quebró la voz. No comió, no bebió, no durmió. Solo gritó. Fue sedada y trasladada a un centro psiquiátrico. Su identidad sigue siendo desconocida. Sin huellas, sin registros dentales. Llevaba una túnica cosida escondida entre la ropa, marcada como Obediente 67. En breves momentos de lucidez, escribió: sin rostros. El aire estaba al revés. Me susurraron hasta desarmarme. Nadie sabe cómo sobrevivió, pero su cuerpo mostraba las marcas, la cicatriz, los emblemas y tinta desvanecida a lo largo de la columna vertebral que decía: dóblame de nuevo. Expertos han notado similitudes inquietantes entre las tres: números repetidos, 67, 12, 0, obsesión con el silencio y las esquinas, episodios de fuga inducidos por música, agua o lunas llenas, cicatrices en los mismos lugares, alucinaciones vivas con plegados, espejos y zumbidos. Todas muestran una supresión avanzada de la memoria, no solo de nombres o lugares, sino del lenguaje mismo, por minutos a la vez. No se refieren a sí mismas por sus nombres originales. No afirman haber sido dañadas. Todas describen lo vivido como una forma de ascender. El antiguo trabajador del campamento que envió la lista a Clara, nunca identificado públicamente, fue hallado muerto en 2022. Una sobredosis aparente. Pero junto a su cuerpo había una carta. Una confesión. Yo ayudé a que desaparecieran. Marqué sus nombres, canté los versos. No creí que fuera real, hasta que ella se plegó frente a mí. No murió. Se colapsó hacia adentro. Oí su nombre salir del cuarto. Y no me refiero a que lo susurró. Me refiero a que el nombre se fue, como si tuviera peso. No están desaparecidas, solo están desatadas. Nunca se determinó el origen de la lista. Su nombre jamás se hizo público. Varias mujeres intentaron advertir al mundo, décadas atrás. Un diario de 1993, de una extrabajadora del Centro Fuente Sagrada, incluye páginas arrancadas por su sacerdote. Pero una sobrevivió. Me dijeron que le leyera la doctrina. Lo hice. La vi mirar la pared durante 5 horas, y cuando le pregunté qué veía, dijo: el interior del ojo de Dios. Intenté huir. Me atraparon. Me hicieron escuchar el plieg. Nunca había oído un silencio así. Partió mi nombre en 2. Se reporta que desapareció un año después. Su familia fue informada de que había entrado en un llamado espiritual más profundo. Nunca regresó. En 2023, una mujer que asistía a un retiro de meditación silenciosa en Columbia Británica reportó una participante que hablaba solo en palabras sueltas. Llevaba una túnica gastada, cantaba un zumbido bajo cada noche, afirmó que la mujer se llamaba a sí misma Vasija Cero. Los registros del retiro no mostraban a ninguna asistente con ese nombre. Las grabaciones de seguridad fueron borradas. Los monjes locales dijeron solo: a veces ella camina donde la doctrina una vez susurró: no nos pertenece. En Nueva York apareció un mural bajo un paso elevado cerca de una iglesia cerrada. Mostraba 322 figuras sin rostro en túnicas. Una puerta resplandeciente. Una mujer frente a ella, marcada con un 0. Su mano extendida, como si invitara al espectador a entrar. La ciudad lo borró en 48 horas. Pero la misma imagen reapareció en Tokio, Varsovia y Buenos Aires durante el mes siguiente. El grafiti al pie del arte decía: los obedientes regresan. Cada sobreviviente trajo algo de vuelta. Ruth,
Un cuaderno en blanco con 7 nombres escritos una y otra vez. Lucía. Un collar de huesos que según ella eran suyos antes del plegado. La gritona. Su voz, inquebrantable, infinita, primitiva. Cada una tenía un mensaje, aunque casi ninguna podía decirlo en voz alta. No porque tuvieran miedo, sino porque no estaban seguras de querer que el mundo lo detuviera. Lucía lo dijo mejor. Tú crees que era una secta, nosotras pensábamos que era una puerta. Borradas no significa olvidadas. 322 mujeres. Ni una sola tumba, ni un solo juicio, ni un solo reconocimiento oficial por parte de las instituciones que lo permitieron. Pero quedan rastros, cosas pequeñas, fragmentos que la doctrina no pudo borrar. Clara Winters, la periodista que recibió la lista original de 129 nombres en 2015, siguió investigando. Durante 10 años, rastreó reportes de personas desaparecidas, examinó registros de defunción, contactó familias y cruzó bases de datos internacionales. Para 2023, la lista había crecido a 322. Cada nombre marcado con fecha de desaparición, última ubicación conocida campamento o instalación asociada a filiación religiosa, si se conocía. Solo unas pocas cosas tenían en común. Todas mujeres de entre 17 y 42 años. Todas ingresaron a los campamentos buscando sanación, fe o transformación. Todas fueron reportadas como retraídas antes de desaparecer, emocional o socialmente. Clara publicó la lista en un archivo sellado. Una nota final decía: si alguien alguna vez duda de si fueron reales, abra esto. Lea sus nombres. Eso fue lo primero que intentaron quitarles. 6 meses después, Clara desapareció. Se encontró su laptop. El disco duro había sido borrado magnéticamente. Todo lo que quedaba era una única carpeta en el escritorio titulada Cero. Algunos objetos vinculados a la doctrina fueron recuperados de sitios incendiados o instalaciones abandonadas. Túnicas blancas con símbolos vacío u omega cerca del corazón. Libros de doctrina escritos completamente en símbolos fonéticos, sin idioma conocido, indescifrables grabaciones de zumbidos de baja frecuencia, halladas en cintas etiquetadas como pliegue 3, pliegue 5, etc. Espejos sellados en cajas con advertencias. No usar sin cubrir tu nombre. Un cuadernillo espiral hallado bajo el campamento Holywell. Deshace el yo, desnombra el nombre, deja que el silencio cosa el velo final. Estos objetos fueron estudiados, fotografiados y almacenados. La mayoría ya no se encuentra. A pesar de años de especulación, nadie sabe quién creó la doctrina ni por qué. No tenía papa, ni iglesia central, ni templo, solo una idea, pasada de mano en mano, de mente en mente. Algunos dicen que era un arma psicológica diseñada para quebrar personas hasta la obediencia. Otros creen que era un experimento metafísico, una forma de desprenderse de la identidad y volverse desatado. Los pocos que la estudiaron están de acuerdo en una cosa. No se trataba de adoración, se trataba de borrado. Creían que Dios solo podía ser escuchado cuando no quedaba ningún humano para oírlo. Así, 322 mujeres fueron plegadas, voluntariamente o no, hacia el silencio. En un lecho seco de río en Nuevo México, imágenes satelitales revelaron patrones extraños, círculos concéntricos perfectos, formaciones de piedra alineadas con los solsticios. Los locales decían que esa tierra estaba mal, que las señales celulares fallaban y las brújulas giraban. Un geólogo en el lugar descubrió una puerta enterrada, sin manija ni bisagras. Solo una huella de mano y el número 67. Una semana después, cuando los investigadores regresaron, el sitio ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Pero 3 excursionistas luego reportaron un sonido extraño,
como un zumbido, bajo sus pies. Se quedaron quietos, se tomaron de las manos y escucharon durante 20 minutos. Una de ellas, una mujer, escribió después: «La vi. Estaba ahí. No caminaba. No estaba de pie. Solo desplegándose». Varias de las organizaciones religiosas detrás de los campamentos negaron cualquier participación o responsabilidad. Sus comunicados oficiales incluían frases como retiros espirituales voluntarios, desapariciones desafortunadas no relacionadas con nuestras prácticas, teorías conspirativas sin fundamento destinadas a difamar la sanación basada en la fe. Pero memorandos internos, filtrados de 1999, incluían frases preocupantes. Refuerce la obediencia mediante recitaciones del pliegue. La cámara de silencio requiere refuerzo. La última vasija se volvió inestable. Reducir la admisión de personalidades tipo 0 son propensas a fuga de memoria. Nadie fue procesado. Las investigaciones se cerraron sin resolución. Por cada mujer borrada, quedó una familia atrás. Algunas aún esperan. Otras dejaron habitaciones intactas durante décadas. Algunas hacen vigilias cada aniversario. Una madre en Irlanda ha encendido la misma vela por su hija cada noche desde 2004. Un hermano en Chile se tatuó los 322 nombres en la espalda. En Texas, un padre construyó una banca de piedra con vista al bosque donde desapareció su hija. Una pequeña placa dice: «Recuerdo tu nombre. Eso no pueden quitármelo». Y en Canadá, en un antiguo retiro forestal llamado el Círculo de Aguas Tranquilas, alguien clavó un mensaje en un árbol. «Ella era mi hermana. Se fue con una túnica y un sueño. La túnica volvió. Ella no. Sigo escuchando». Desde que el último campamento cayó en silencio, se han reportado fenómenos extraños. Excursionistas que oyen zumbidos sin origen. Personas que se despiertan a las 3:33 de la mañana con la necesidad de quedarse de pie en las esquinas. Niños que dibujan símbolos vacíos sin que nadie se los enseñe. Mujeres que sueñan con habitaciones blancas infinitas y alguien susurrando: «Pliega ahora». En un pequeño pueblo de Oregón apareció un mural durante la noche. Una mujer, con los ojos vendados y la boca cosida detrás de ella, 322 sombras. Las palabras: «Obediencia es memoria. Memoria es muerte». El pueblo lo borró en pocas horas, pero fue visto. De las 3 sobrevivientes confirmadas, solo Lucía sigue viva. Cuando se le preguntó qué le diría al mundo, si alguien alguna vez la escuchara, respondió: «No estaban locos, no eran malvados, solo querían quietud. Querían borrar el dolor. Pero la quietud no es paz. Es olvidar que alguna vez estuviste viva». Tal vez pienses que es un mito. Tal vez creas que ningún grupo podría hacer esto sin ser atrapado. Pero considera esto: 322 nombres, 3 sobrevivientes. Ninguna acusación. Campamentos en más de 12 países. Una doctrina tan silenciosa que podía susurrarse sin palabras. ¿Qué pasa si no era solo una secta? ¿Y si era un método? ¿Una fórmula? ¿Y si funcionó? ¿Y si ahora mismo alguien se está plegando? Si una noche te despiertas a las 3:33 de la mañana y sientes la necesidad de quedarte de pie en silencio en una esquina y oyes algo justo debajo del silencio, una vibración, un tono, un susurro en tus huesos, no te des la vuelta, no digas tu nombre, no abras la boca, porque ahí es cuando ella te encuentra, la que llamaron 0, la primera en ser plegada, la última en olvidar, sigue caminando y está buscando la próxima vasija.